¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. En alguna oportunidad mis mayores me decían que hay que recurrir a los libros cuando uno tiene una duda, fundamentalmente cuando etimológicamente quiere saber cuál es un término. Por ejemplo, yo quise averiguar qué significa el término testimonio o testimonial. ¿Sabe por qué? Porque todos los días nos encontramos con que los candidatos son ahora testimoniales. Y testimonio o testimonial significa la prueba que sirve para justificar algo. Prueba que sirve para justificar algo, que puede ser bueno o puede ser malo. Cuando uno va a un juicio, da testimonio de algo que realizó o de algo que supuestamente quiere realizar. ¿Tendremos los argentinos en 2, 3, 4, 5 fines de semana testimonio de que somos importantes los ciudadanos? Esa es un poco la pregunta. En relación a este tema, uno de los que va a dar testimonio, o una de las que va a dar testimonio esta noche, es la señora Claudia Rucci. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Llegó la hora, ¿eh? Llegó la hora. Llegó la hora de compartir con nosotros un diálogo íntimo y personal. Obviamente es la señora Claudia Rucci. Claudia, ¿dónde naciste? En Capital Federal, en Villa Soldati, para ser más exacta. ¿Y por qué fuiste a parar a Edo después? Con mi padre después recorrimos todo Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Vivimos en muchos lados, en realidad. Soldati era la casa de mi abuela materna, donde mis padres fueron a vivir los primeros años de casados, digamos. Como muchas parejas. Sí, sí. Ahí vivía mi abuela y los 4 hermanos de mi madre, cada una casa chorizo, donde cada una habitación para cada uno. Vivía con su matrimonio y sus hijos. Después nos mudamos a Villa Martelli, después... Nada que ver, sobre una San Martín, sí, digamos, ¿no? Sí. Después a otra casa también en Villa Martelli. Ahí, la primera era alquilada y la segunda ya le dieron un crédito, papá sacó un crédito y la pudo comprar. Y a partir de ahí que él se fue metiendo en el gremialismo y fue asumiendo cargos cada vez más importantes, empezó la terrible etapa de tener que cambiar de dirección. A veces por razones de seguridad también, ¿no es cierto? Sí, sobre todo por razones de seguridad. ¿Vos creés que hay una foto más popular que la del paraguas de José Rucci con Perón? Ah, no. Yo creo que es una de las fotos, no sé, es una de las fotos más comentadas en la historia, ¿no es cierto? Sí, ese Seiza. Sí, porque es una foto que primero yo siempre ¿Y era chiquito, digo, José? Sí, era bajito. En relación a Perón, digo. Sí, sí. O sea que tuvo que estirar el brazo bastante. Sí, bien alto. Sí, es una foto que siempre digo que la cara de alegría, si vos te pones a mirarle la cara de alegría de mi padre, siempre la comparo a la sonrisa de un adolescente, trasciende luz. Y lo del paraguas me parece que es como un símbolo de protección, ¿no? Y por eso me parece que es esa foto, además de ser popular, es el resumen de la historia de mi padre con Perón. ¿La tenés presente esa foto en tu oficina, sí, en por tu supuesto, casa? Sí. Digamos que la relación que tenía Perón con José Rucci me parece que era una relación más allá del militante, del hombre de confianza, ¿no? Absolutamente. Yo creo que Perón creía que Rucci, bueno, y no lo hizo, no lo traicionó jamás, ¿no? Sí. ¿Vos tenés el mismo concepto? Absolutamente, y además de un gran afecto, de mucho amor, de mucho respeto, de creer y querer los dos lo mismo. José era un hombre de la UAM, de la Unión Obrera Metalúrgica, sí, originalmente. ¿Hubo alguna posibilidad, yo no recuerdo bien, vos tendrías 8 o 9 años más o menos cuando lo matan a Rucci? Sí, 9. 9. Ya eras una nena que entendías, ¿no es cierto?, qué estaba pasando en derredor. ¿Hubo alguna oportunidad donde tu padre te dio, qué sé yo, la posibilidad de que lo acompañaras a un encuentro con Perón?
Sí. ¿Tenés recuerdos de Perón? Sí, sí, sí. Estuvimos en Gaspar Campos en varias oportunidades. ¿La casa recuperada? Sí, la casa recuperada. En varias oportunidades que papá nos llevó, que él tenía reuniones y nos llevaba a nosotros, donde compartíamos mucho tiempo con el general. Sí. ¿Y tenés algún recuerdo particular del general? ¿Algunas palabras que te haya dicho? No, yo siempre digo que la imagen que yo tengo, bueno, la primera vez que lo vi me pareció un monstruo, una cosa enorme, con unas manos muy grandes. En casa se hablaba mucho de él, o sea que yo tenía muchas expectativas de verlo, y lo que más recuerdo de él es un ser muy afectuoso, sobre todo con los niños, que nosotros éramos muy chicos. ¿Hablas de tu hermano y de vos? Sí. Aníbal, mi hermano, que tiene mayor. 5 años más que yo, y de unos perritos que él tenía, claro, con el cual jugaba todo el tiempo nos hacía jugar con él, y se sentaba en el piso con nosotros, siendo ya un hombre grande, claro, a jugar, y nos daba más bola a nosotros que a mi padre en esas circunstancias. O sea que esa fue la razón por la cual tu padre no te llevó más. Claro. Le dábamos bola a los chicos. Sí. Claudia, contame, ¿cómo hacerle una nota a Claudia Ruch? Yo trato de encaminarme y no hablar de José, ¿no es cierto?, de su padre. ¿No te molesta hablar de tu padre? No, para nada, al contrario. Pero yo quiero conocer un poquito más de la familia. Aníbal es tu hermano el mayor. Sí. Después venís vos, tu mami vive. Mi mamá vive. ¿Se llama? Coca. ¿Cómo está? Se llama Nélida, le decimos Coca. ¿Cómo está Coca? Bien, está muy bien, por suerte. Muy bien. Una gran mujer, mi madre. ¿Es que está jubilada? ¿Trabajó jubilada, después de la muerte de José? ¿Qué Ella trabajó hasta que se casó, luego dejó de trabajar, y cuando lo asesinan a mi padre tuvo que volver a trabajar. Y trabajó hasta que se jubiló hace un par de años. Y cuando le contaste, mirá mamá, voy a ser candidata a diputada y virtualmente diputada nacional, ¿qué te dijo? No estaba muy convencida, por cierto. Se ve que la política no le ha dejado buenos recuerdos. Obvio, ¿no? Yo un día le dije, pero mamá, ¿no estás contenta? Porque la vi que puso una cara muy media rara. Y me hizo así, se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces preferí pasar a otro tema. Claudia, no sé, vos sos cristiana, no sos cristiana. Sí. Bien. Sí. La pregunta es, ¿cómo cuando lo refleja un libro, cuando uno está en la justicia, cuando están las investigaciones, cuando vos venías del colegio, la vecina te saca del auto porque tu hermano había bajado y volvió, y ves todo ese tumulto en la calle Avellaneda, y ves la forma tan a mansalva que lo matan a José, que era tu padre querido? ¿Se cierra eso alguna vez? ¿Se perdona alguna vez? ¿Tenés odios, tenés rencores? ¿Qué sentimiento tenés? Cerrar no se cierra, porque es una herida que causa dolor todos los días de tu vida, sobre todo cuando sentís que lo necesitas. Digamos, yo siempre digo, en esos momentos que uno siente que no está, pero que en definitiva está, ¿no? Que no está físicamente. Está su testimonio. Sí, sí, claro. Y está cuando nacen tus hijos, cuando te separás, cuando vuelves a ser otra pareja, cuando hay cosas tan fuertes en la vida de uno, que necesitas una caricia de papá. Pero de verdad, odio y rencor no. Nada. Cero odio y rencor. Sí espero y pido que se sepa quiénes fueron sus asesinos, porque eso nos va a permitir, sobre todo a mi madre, dormir en paz. Si voy más allá, a los argentinos, saber la verdadera historia de lo que pasó en este país, que creo que necesitamos saberlo. ¿De cuál José Rucci fue solamente uno, no? Uno, obvio, obvio. Me parece que eso empezaría a poner en este país las cosas en su lugar. Pero después odio no. Mi madre hizo un gran trabajo con nosotros con respecto a eso. Nunca nos alimentó el odio, el rencor. Estoy convencida que mi padre sabía hacia dónde iba y lo que le iba a pasar, y eligió eso. Convencido de que no podía bajarse del caballo a la mitad. Eso también me da una gran tranquilidad y una gran paz. Vos sos actriz. Sí. José vivía cuando empezaste a ser actriz. Yo creo que era como a los 6 años, 5 años. Sí, a los 6 años. ¿Él te empujó? ¿Cómo vino esa posibilidad de hacer un comercial o de participar activamente en programas de chicos? No, en realidad, según me cuentan, yo no lo recuerdo, ya a los 3 años me preguntaban qué iba a hacer. Cuando seas grande. Sí, qué iba a hacer cuando sea grande, y yo decía que iba a ser actriz. Ajá. Y que iba a fumar cigarrillos
Jockey. Dije la marca, perdón. Queremos agradecer a la gente de Nobleza Picardo. Sí, y me disfrazaba todo el tiempo y actuaba frente al espejo, y mi hijo menor Tiago me hace acordar mucho a eso porque es muy parecido a mí en eso. Y cuando ya fui más grande, tendría 5 años, me acuerdo que vivíamos en Aedo, en la calle El Seibo, y por televisión convocaban a chicos para un programa que se llamaba un casting, que se llamaba Música en Libertad Infantil. Y ahí empecé a torturar el cerebro a mi madre y a mi padre, y no paré hasta que mi papá un día, tengo esa imagen en esa escena grabada, que ellos hablaban y yo insistía. A ver, ¿eras brava desde chiquita? Sí, era brava. Bien. Era rebelde. Objetivo logrado. Sí, sí. Date por vencido. Sí. Y se hinché tanto que mi papá dijo, por favor, llevala mañana, así deja de hablar del tema. ¿Y quedaste? Y quedé seleccionada, sí, sí. ¿Hoy nunca más, actriz? No, por ahora no. ¿Ya está? Ya está, sí. Ya está. Sí, por ahora no. Etapa concluida. Sí, fueron muchos años, años, desde los 6 que te cuento que empecé a trabajar y paré a los 38 años, ya para jubilarme. Si vos decías recién que tenías dos matrimonios, el primero con Víctor Hugo Vieira, del cual tenés 2 hijos. 2 hijos. ¿Que tienen? María 23 y Juan 21, cumple el mes que viene. ¿Qué hace María? María trabaja en un centro cultural en Ituzaingó, y Juan trabaja en una obra social en La Plata. ¿Y del segundo matrimonio con? Con Gustavo. Tengo Tiaguito de 3 años. 3 años, ¿eh? Sí. O sea que sos madre a los 40. ¿Bien? Sí, muy bien. Yo lo recomiendo. Y eso de la energía, porque viste, ya tenemos edad para no ser padres, sino para ser abuelos, y ahora otra vez con los pañales y eso. No, hay cosas que sí, que obviamente, ya alzarlo a UPA, ya te duele la cintura, las cosas lógicas sí, pero por otro lado te da un bebé en tu vida, da una energía y un reciclaje físico y espiritual, que yo a los 40, cuando uno siente que ya empieza, que los chicos empiezan a ir, es maravilloso. Claudia, contame, en el caso de los mayores, ¿preguntan por José Ignacio Rucci? Sí. ¿Hablás con ellos? Sí, hablo con ellos. Yo en realidad... ¿Y cuál es el tema más constante, la pregunta más fuerte? Bueno, ahora es la política concreta, porque ahora mamá está involucrada en eso, entonces... muchas dudas de qué voy a hacer y de qué se trata y demás. Cuando ellos yo nunca les hablé a ellos de chicos del conflicto del abuelo, de cómo había muerto el abuelo. Preferí siempre que ellos vinieran a preguntarme cuando tuviesen la necesidad de saber. Pero en la escuela empiezan a pasar esas cosas los chicos son muy crueles, claro, nosotros también, ¿no? Claro. Y bueno, y cuando vinieron a preguntar, les conté la historia, traté de ser lo más objetiva posible, traté de contárselos como me lo contó mi madre a mí, sin odio, sin rencor, explicándole que el abuelo, que esta era otra etapa del país que no tenía nada que ver con esta, que esto a mí me parece que hay que tenerlo también muy presente, y también les dije lo que te dije a vos, que yo sentía que el abuelo no lo agarró desprevenido, que el abuelo sabía que eso le iba a pasar, y porque además hay un dato concreto. Cuando Perón le dice a mi padre allá por el 71, 72, José, andate de la Argentina, andate a México y empecé a trabajar para la CGT latinoamericana y armarla desde ahí, porque tengo miedo de que te maten, él le dice no, yo me quedo. Y esto les conté a los chicos, por lo cual fue una elección de él. Hablaba de un abuelo valiente, ¿no? Sí, sí, hablaba de lo que es, y hablaba de lo que creo que se tiene que ser en la vida. Cuando uno... ¿Y si lo decía Perón?